Ahí está ya, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno. Que nos dice que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se unen con un peso constante de otro, están en una relación de números enteros. Generalmente pequeños.
Copien, ahorita les explico. Todos los que estuvieron vacilando en el chat, les voy a bajar un punto, ¿eh? Es que si no les extraña que aparezca un punto menos en... ¿Eh? El chat no es para jugar, jóvenes. Bueno, aquí en clase no. No entendemos.
¿Y ya, jóvenes? Vamos a ver. Aquí tenemos dos ejemplos, carbono con oxígeno y el azufre con oxígeno. Entonces aquí las proporciones de las proporciones múltiples o de Dalton nos dicen que cuando un elemento se combina con otro para formar sustancias, ¿verdad? Uno de ellos lo hace en una proporción constante. En el primer ejemplo, cuál es el que lo hace en la proporción constante? ¿Quién está participando con la misma masa, con el mismo peso? Masa, más bien. El carbono. El carbono, ¿verdad? Y el oxígeno es el que está variando su peso. Y aquí ya vamos a ver que intervienen las cargas. Aquí el oxígeno, el carbono está manejando una carga de 2. Aquí está manejando una carga de 4. ¿Sí? Aquí las cargas más 2, menos 2, más 4, menos 2, pero tengo 2 átomos, por eso es menos 4. ¿Sí? Entonces, la cantidad a pesar de que están en diferente valencia, la cantidad de carbono sigue estando constante. Entonces, a esto se refiere el dato, que cuando uno de los elementos se combinan, pero uno de ellos permanece constante, se dice que hay una proporción múltiple. Como es en el caso también del azufre. En el azufre podemos tener 3 casos. El azufre cuando trabaja con más 2, cuando trabaja con más 4 y cuando trabaja con más 6, que son sus valencias con que puede trabajar. ¿Sí? Pero a pesar de su diferencia de valencia, se sigue combinando con la misma cantidad de peso. El que va a estar variando va a ser el oxígeno. En el primer caso con 16 gramos, en el segundo con 32 y en el tercero con 48. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y según, pues, el número de elementos, el número de oxidación de uno de los elementos, es la variación que va a ser en el otro elemento. En este caso, pues estamos poniendo el oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bueno. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahí nos dice que entonces la relación en el primer que tenemos, en el primer caso, la relación es 1 a 1. Uno de carbono con uno de oxígeno. En el segundo caso tenemos una relación de carbono, pero ¿cuántos oxígenos tenemos? 2. ¿Sí? En el otro caso, ¿verdad? Tenemos uno de azufre. En el primer caso, ¿con cuántos de oxígeno? 1. 2, ¿no? 1. Acuérdense que estos se eliminan. Por eso nomás 1. Aquí sí ya son 2. 1 de azufre con 2 de oxígeno. Aquí 1 de azufre con 3 de
oxígeno. Esa sería mi relación. Entonces, la siguiente ley es de las proporciones recíprocas. ¿Qué nos dice? Los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso
Copiemos. Profesora, ¿Mandé? en el ejemplo de hidrógeno más cloro, ¿dice ahí 2016 gramos o qué es? ¿Qué separación tiene? 2.06, ¿no? 2.016. Ah, vale, gracias. Es el peso atómico, el peso aquí, peso molecular, porque tenemos 2 moléculas. Que hemos manejado el peso atómico con el hidrógeno como 1. ¿Sí?
¿Ya terminaron? Bueno, vamos a ver. Aquí, la ley de las proporciones recíprocas o de los pesos de combinación nos quiere decir cuando tengamos dos o más reacciones en una y hay una sustancia que se está combinando en la misma proporción, en la misma cantidad, los otros elementos con que está reaccionando pueden reaccionar entre sí. Como digamos, en estas dos, ¿quién es el que está fijo? ¿Quién es está constante en peso? En el primer ejemplo. Claro. El cloro, ¿sí? Entonces aquí está reaccionando con un peso de 71 y acá está reaccionando con un peso de 71. Entonces quiere decir que el hidrógeno y el sodio se pueden combinar y forman el hidruro de sodio, ¿sí? En este caso lo hacen en la misma proporción. Bueno, en todos los casos lo deben de hacer en la misma proporción en que se combinaron. Acá, ¿verdad? Se puede hacer, digamos, aquí el ejemplo, ¿quién está combinado con quién? Bueno, ¿quién es el que está fijo? Que se está con la misma, más o menos con la misma proporción. Bueno, ¿qué elemento se está combinando en las dos reacciones? Hidrógeno. El hidrógeno. Pero me dice que aquí tiene 4 y acá tiene 2. Pero si hago reaccionar el oxígeno con el calcio, voy a hacer que voy a tener 2 de calcio. Entonces esto lo voy a multiplicar por 2. Pero acuérdense, lo que le hago a uno, se lo tengo que hacer a los demás elementos para que no se nos altere la reacción. Entonces, si aquí tengo que multiplicar el calcio por 2, y a que en la reacción, al combinarse el calcio con el oxígeno, voy a necesitar 2 átomos de calcio. ¿Sí? Y ahí ya nos sale la misma proporción del hidrógeno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Le digo, casi esto es teoría porque no hay tanta aplicación, ¿sí? Pero ¿qué se puede dar esa relación? Entonces voy a borrar para poner lo que sigue. Entonces, si ustedes observan, aquí en este caso también vamos a interviene la valencia, ¿sí? Digamos, el hidrógeno en este caso trabaja con -1 y el sodio con +1. Por eso, al balancear, porque aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, voy a necesitar 2 de sodio. Acá en este caso, pues tengo 2 átomos de oxígeno, pero para formar el óxido de calcio
nada más necesito un átomo, entonces lo tengo que balancear, se forman dos átomos, dos moléculas de óxido de calcio a partir de dos átomos de calcio más uno de oxígeno. ¿Sí? Entonces vean, aquí va a estar interviniendo los electrones. Ustedes saben muy bien por la carrera que tienen, lo poco que les han enseñado, que aquí va a depender también de la transferencia de electrones según la carga de nuestros metales. ¿Sí? Ustedes que son de instalaciones, esto también lo manejan dentro de la electricidad. Entonces, ven cuál es la transferencia de electrones. Y para esto se les hago hincapié, para ahorita entra dentro de las mismas proporciones recíprocas, pero vamos a manejar los pesos equivalentes, que es lo que realmente se está depositando, la cantidad de masa que realmente se deposita en un electrón, partiendo de un electrón en otro elemento. Y esto lo van a ver principalmente la aplicación en el tema de electroquímica, y que es su primer tema en química 3. Ahí vamos a ver más claramente la transferencia de los electrones para generar mi corriente eléctrica. Y se basa precisamente en el peso equivalente. Entonces, ponemos peso equivalente. Y vean, fíjense bien, del elemento. ¿Sí? Aquí vamos a estar manejando del elemento donde no vamos a sacar la masa del elemento a partiendo de la carga que tiene o está interviniendo en la sustancia. Aquí vean, están manejando al peso atómico del hidrógeno como 1.008 partes en peso. Y se van a estar refiriendo al hidrógeno principalmente y al oxígeno. ¿Sí? Y esto a lo mejor ustedes ya lo vieron en electricidad.
¿Qué quieren decir los 3 puntitos así? Por lo tanto. Ajá, muy bien.
Copien y ahorita les explico. ¿Ya terminaron?
Bueno, vamos a explicar por qué eso nos está terminando el tiempo. Vamos a ver. Aquí nos dice, ¿ya? El peso equivalente va a estar relacionado con una parte de peso de hidrógeno y 8 partes en peso de oxígeno. Aquí les decía, aquí van a venir a intervenir las valencias, ¿sí? Aquí en este caso tenemos un átomo de hidrógeno, por eso se dice que la relación es 1 a 1, por lo tanto el peso equivalente del cloro va a ser 35.5. Aquí nos dicen que nada más del oxígeno voy a tomar 8 partes, o sea, la mitad de su peso, porque está trabajando con -2. Entonces, para que nada más sea de un solo electrón, por eso se toman 8. Y aquí del sodio, al combinarse, tenemos 2 átomos de sodio. Y acuérdense, ese nada más trabaja con una valencia, que es 1. Entonces, de lo que se está combinando debe de ser la mitad. Por eso se dice que el peso equivalente es 23. Aquí en el oxígeno, aquí en el óxido de magnesio, igual, nada más vamos a tomar un solo electrón del oxígeno, entonces son 8 partes. Por lo tanto, del magnesio también lo tengo que dividir entre 2, por eso me da 2. Igual dentro de una reacción, ¿no? En este caso estamos viendo que tenemos al hidrógeno. Entonces nos dicen que del hidrógeno debo de tomar solamente un átomo y tenemos ahí 2. Por eso se dice que el peso es 1.008. Pero si estoy tomando un peso y el que está manejando a la transferencia de los electrones es el magnesio, entonces por eso aquí hay una X. ¿Qué cantidad le va a corresponder al magnesio para manejar una parte de hidrógeno? ¿Cuánto sería, jóvenes? La mitad de La 24. mitad de 24, entonces aquí se Serían maneja 12, ¿no? 12, ¿sí? Entonces, aquí del hidrógeno, una de hidrógeno se combinan con 12 de magnesio. Y su peso atómico pues sería como este ejemplo, que sería 12. Ahora bien, también se puede manejar todo esto por medio de formulitas. Les estoy diciendo que va a intervenir los electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, nuestra formulita que se maneja, y eso ya lo vamos a manejar para la siguiente clase, es de que el peso equivalente lo podemos calcular como el peso atómico cuando es de un elemento, ¿sí? En este caso nada más estamos hablando de un solo elemento, pero dentro del compuesto vamos a tener que estar manejando las valencias total, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Entonces, aplicando para que vean que de dónde salió el 35.5, de otra forma es de que dentro de la sustancia, ¿con qué está trabajando el cloro?
El hidrógeno siempre trabaja con +1. Entonces, aquí el cloro, ¿con cuánto trabaja? Para que me dé 0, jóvenes. -1. -1. Entonces me dicen que la valencia total, ya sea positiva o negativa, entonces la valencia total es, ¿cuánto? ¿Cuánto es la valencia total? Jóvenes, ya sea positivo o negativo, ¿cuál es la total? 1. 1. Entonces, por eso, 35, que es el peso del cloro, 0.5 entre 1, por eso decimos que el peso equivalente del cloro es 35.5. ¿Sí? Aplicando formulita en el hidróxido de sodio para sacar la del sodio. Me interesa la del sodio. Entonces es peso atómico, pero como tenemos 2 moléculas, aquí el sodio siempre trabaja con 1. Pero tengo 2 moléculas más 2. El oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces va a ser su peso atómico, que es 46, o peso ya molecular, porque tengo 2 átomos. ¿Entre qué valencia sería? ¿Cuál es la total? Es 2. 2. Por eso se divide entre 2 y por eso decimos que el peso equivalente del sodio es 23. ¿Sí? Igual en la del magnesio. Igual pasa lo mismo. Peso equivalente del magnesio es igual al peso atómico, que es 24, entre la valencia total. Pues aquí me dice que el oxígeno -2, no hay su índice, entonces el magnesio trabaja con +2. Entonces, ¿entre qué va a ser? Entre 2. Entre 2. Y por eso nos sale que el peso equivalente del magnesio es 12. ¿Sí? ¿Ya vieron de dónde sacamos esos valores? ¿Ok? ¿Preguntas? No, maestra. ¿No? Pues entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer ejes. También vamos a involucrar al número de Avogadro dentro de nuestras reacciones. Pero pues ya ahorita ya no nos dio tiempo de hacerlo. Entonces lo hacemos la siguiente clase para terminar. Terminamos en 1 hora y la otra hora empezamos con orgánica. Diferencia de compuestos orgánicos. ¿Sí? Y los que ya terminaron de copiar se pueden retirar. Solo de copiar entonces, ¿verdad, maestra? Ajá. Ahora sí, Miss, ya de verdad. Nos vemos. Nos vemos y recuerda